de aquí. Bien, pues les había hablado sobre el compartimiento anterior del antebrazo con los músculos, que la relación o la estructura anatómica que va a ser relevante en este compartimiento anterior va a ser el nervio mediano, el cual después de llegar por el canal bicipital interno, acompañando a la arteria braquial, iba a llegar entonces por el canal bicipital interno y luego iba a acceder a la fosa del codo, que iba a pasar entre este músculo que se llama pronador, y este músculo tiene dos cabezas, es un bíceps. Tiene una cabeza que se fija en el húmero, en el epicóndilo medial, y después va a tomar inserción en una parte de la apófisis coracoides. Y en medio de esas dos cabezas llega el nervio mediano y entonces va a meterse en ese compartimiento anterior y a su vez entonces va a dividir el compartimiento en una porción superficial y otra profunda. Superficial a él y profunda a él. Y de los músculos que vimos del compartimiento, de la porción superficial del compartimiento anterior, pues recuerden que habíamos dicho que son 5. El músculo pronador redondo, que es el que les estoy mencionando, que tiene 2 cabezas, que se relaciona con el nervio mediano, el nervio flexor radial del carpo o palmar mayor, el palmar largo o palmar menor, el flexor ulnar del carpo porque hace que la muñeca se lleve hacia medial o músculo cubital anterior, y el otro músculo que se llama músculo flexor superficial de los dedos, que les dije que es un cuádriceps y que ese músculo cuádriceps pues nos va a dar 4 tendones, y esos 4 tendones se emiten en el tercio distal del esqueleto del antebrazo, y los tendones van a dirigirse hacia los dedos, específicamente del segundo al quinto dedo, y se va a ir a fijar a la base de las segundas falanges, aquí. Y entonces, ese tendón, al llegar hacia la segunda falange, se abre en 2 pequeños tendones y entonces nos va a quedar aquí este músculo superficial de los dedos. Luego, ¿qué diapositiva voy? Y luego les había hablado del último músculo de este compartimiento superficial, que se llama músculo cubital o flexor ulnar del carpo. Y entonces no les hablé sobre el flexor superficial de los dedos, ¿verdad? No, todavía no. ¿No? Ok. Bien, pues este músculo, que es un músculo que prácticamente se encuentra en la profundidad de los músculos que se encuentran superficiales al nervio cubital. Este músculo flexor superficial de los dedos es un cuádriceps. Tiene un cuerpo común y ese cuerpo común va a tener de origen 2 cabezas. Una cabeza, como dice aquí, que se llama cabeza húmero-radial. Una porción de fibras del tendón de este músculo se van a fijar desde acá arriba, desde la epitróclea o el epicóndilo medial. Luego va a tomar inserción también en la apófisis coronoides. Y luego se va a ir hacia anterior de la apófisis coronoides y por debajo, allí se veía una rugosidad amplia hasta la tuberosidad del cúbito. Hasta allí es donde se va a fijar la cabeza de una de las cabezas de este músculo, y luego la otra se va hacia la región lateral, hacia el hueso radial, y allí va a tomar inserción en el borde anterointerno del radio.
Así que este músculo, pues, viene desde el húmero, cúbito y radio. El tendón de este músculo va a terminar en las segundas falanges del segundo a quinto dedo y tiene como característica muy peculiar este músculo que cuando da sus tendones, que es lo que les estaba, según yo, diciendo de referencia, pero todavía no les hablaba de él. Bien, en el esquema del lado izquierdo estamos viendo los tendones del músculo flexor superficial que cuando llegan a la base de las segundas falanges desde el segundo hasta el quinto dedo, se abren en dos pequeños tendones. Así que esos tendones es uno común y luego se abren dos pequeños en la base de la segunda falange. Y allí nos queda este músculo flexor superficial de los dedos. Bien. Ahora vámonos a los músculos que están profundos al paso del nervio mediano. Se llama compartimiento profundo del antebrazo. Este compartimiento profundo va a estar formado por tres músculos. El flexor superficial de los dedos, el flexor largo del dedo pulgar y el músculo pronador cuadrado. El músculo flexor profundo de los dedos, este músculo va a fijarse en lo que va a ser el cúbito por debajo de la apófisis coronoides, luego se va hacia el cuerpo del cúbito, pasa hacia la membrana interósea y se va a fijar en la cara anterointerna del radio. De ese cuerpo, el músculo también va a ser un cuádriceps. Y ahora los tendones se van a ir hasta la tercera falange. Aquí, y en esta tercera falange, en la base de la tercera falange, en la cara anterior, ahí es donde se va a fijar. Siguiente músculo, el flexor largo del dedo pulgar. El flexor largo del dedo pulgar va a ser este músculo. Este músculo pues va a tomar un poco de la inserción de la membrana interósea, sobre todo hacia abajo, y luego va a tomar la cara anteroexterna y interna y externa del radio, y se va a dirigir ahora ese cuerpo a perderse en la epífisis distal. Su tendón, el que desarrolla allí, se va a ir a fijar a la base de la última falange, aquí en la base de la falange distal. Músculo flexor largo. Por último, profundo a estos dos músculos, como está en el esquema de la izquierda, hay un músculo que tiene una forma como de cuadrado. Por eso se llama pronador cuadrado. Y se fija desde el cúbito y termina en el radio. Así que si el origen lo tenemos en el cúbito y termina en el radio, cuando este músculo se contrae, jala al radio para que se quede sobre el cúbito. Ese es el movimiento de pronación cuando nosotros dirigimos el dorso de la mano hacia anterior. Esa es la acción que va a tener ese músculo cuadrado, pronador cuadrado. Bien. En esta imagen que les tengo de fotografía, observamos antes que nada a la arteria humeral. Y esta arteria humeral pues está llegando hacia, la arteria radial. Y la arteria, no es cierto. Enmiendo. Aquí tenemos a la arteria
que sería, espérenme, la arteria, esta no puede ser la radial. Y la cubital hasta acá. Tampoco está. Este sí es la arteria radial, la arteria cubital, pero no veo de este lado llegar a la arteria humeral para que se divida en sus dos arterias. Pero más abajo observamos de la región de la muñeca se han cortado los tendones del músculo flexor superficial de los dedos. Estos. Los tendones del músculo flexor superficial de los dedos. Este tendón, conforme se va aproximando a su falange media, que se abre en dos, se puede ver la disposición de esos dos tendones que se van desarrollando. Por último, en la imagen del lado derecho tenemos cortados al músculo, a los tendones del flexor superficial y a los tendones del flexor profundo. Ahora bien, en esta imagen fotográfica observamos al músculo flexor superficial de los dedos con sus tendones. Y estos tendones, aquí tenemos al nervio mediano. Y cuando cortamos los tendones del superficial, pues ahora vemos al flexor profundo y este viene siendo el nervio mediano. Estructura anatómica que divide el compartimiento anterior en dos porciones, una superficial y otra profunda a él. ¿Se queda aquí? ¿Preguntas? Esto de la arteria lo desechamos, por favor. En cuanto a los músculos, ¿preguntas? Yo tengo una duda. ¿Cuál es la función del músculo flexor largo de los dedos? Como el flexor largo se fija en la base de las terceras falanges, lo que hace es que flexionamos, obviamente, bueno, lo voy a hacer con flexionamos la falange distal. Yo no puedo, pero hay personas que sí pueden hacer esto. Y el flexor superficial, como se fija en la base de la segunda falange, hacemos esto. ¿Queda? Sí, doctora, gracias. Bien, de nada. Por eso uno es superficial a la segunda falange y profundo a la tercera falange. En el antebrazo, los músculos que se encuentran hacia lateral, estos que están dando volumen a la parte lateral del antebrazo, estos músculos son tres. El más largo de estos, el músculo con mayor volumen, va a ser el músculo braquiorradial. En Quirós lo pueden leer como músculo supinador largo en los textos clásicos. Este músculo supinador largo o braquiorradial va desde el húmero y termina en el antebrazo. O sea que se origina en el brazo y termina en el antebrazo. En dirección del hueso radial, por eso se llama braquiorradial. Bien. Este músculo entonces va a tomar inserción por arriba del epicóndilo interno, perdón, del epicóndilo lateral o epicóndilo tal cual. Y luego sus fibras musculares van a descender hasta la apófisis estiloides del radio. En la imagen de en medio, aquí vemos a la apófisis estiloides del radio. Luego, profundo a ese músculo, vamos a tener al músculo extensor radial largo del carpo. En los libros clásicos lo pueden leer como primer radial externo. Este músculo se fija más hacia inferior del braquiorradial, o sea, en lo que es el cuerpo del húmero, la porción más distal, y lo que es por arriba del epicóndilo lateral.
Y luego sus fibras descienden y se van a ir a fijar al segundo metatarsiano, en la región posterior del segundo metatarsiano. Y vámonos con el último músculo que se llama extensor radial corto del carpo. Y es corto porque se dice que son fibras más cortas. Eso es lo que dice. Y entonces, este sí se fija desde el epicóndilo lateral, en la cara posterior del epicóndilo lateral. Y de allí desciende y se va a ir a fijar al tercer metacarpiano. Así que pueden leerlo en la literatura clásica como supinador largo, el primer radial externo, segundo radial externo. Braquio radial, radial largo y radial corto del carpo. ¿Preguntas? En la imagen que tenemos hacia la derecha, allí ya tenemos una vista posterior de esta región del antebrazo y los músculos laterales. Y pues entonces vemos que el braquio radial se dirige más hacia anterior en el antebrazo y lateral, mientras que los otros dos radiales ya se van a colocar hacia posterior. La inserción del braquio radial en la apófisis estiloides del húmero, del radio, y en la segunda y tercera base de los metacarpianos para el radial, primer radial externo o segundo radial externo, como dice Quirós, o radial largo y radial corto del carpo. Estos músculos, obviamente que si se encuentran hacia el lateral, pues van a jalar la muñeca hacia el lateral para hacer una abducción y luego la van a extender. Por eso se llaman extensores. Ahora nos vamos propiamente a lo que es el compartimiento posterior del antebrazo. Así que hasta el momento podemos decir que el antebrazo va a tener un compartimiento anterior dividido en dos porciones, un compartimiento lateral que está formado por 3 músculos, y ahora nos vamos propiamente a la región posterior del antebrazo, en donde vamos a tener también compartimiento superficial y compartimiento profundo en la cara posterior. En el compartimiento posterior vamos a tener como generalidad que todos los músculos extensores se insertan en el epicóndilo lateral, en la cara posterior del epicóndilo lateral. Ahí es donde los extensores se van a insertar, son los que van a extender la muñeca y los dedos. Del primer bloque de músculos vamos a tener a 4. Va a ser un músculo extensor de los dedos, extensor común de los dedos o extensor de los dedos. Este músculo extensor termina dando sus tendones desde el segundo al cuarto dedo. Desde el segundo al cuarto dedo. Así que va a ser prácticamente pues como un tríceps. Estos tendones del músculo extensor o extensor común de los dedos va a fijarse en la cara posterior de la base de la falange distal. Así que si yo hice la flexión de la tercera falange por el flexor profundo de los dedos, ahora lo extiendo y este movimiento de extender la última falange va a ser llevada a cabo por este músculo, el extensor común de los dedos. ¿Sí queda? Sí, doctora. Gracias, gracias. Luego, extensor del quinto dedo. El extensor del quinto dedo es un músculo que se origina obviamente en el húmero, en el epicóndilo lateral, y se va a ir a las falanges, bueno, a la última falange del meñique, aquí.
corre inserción desde la falange media y la falange última. Y así este músculo da la inserción. Luego, por último, el extensor ulnar del carpo. Este músculo va también del epicóndilo lateral, se va a extender hacia el cúbito. Inicia en el epicóndilo, en la cara posterior, en el epicóndilo lateral, y luego se extiende hacia la apófisis coronoides y luego desciende. Y de allí va a tomar la cara postero interna del cúbito hasta más o menos el tercio superior del cuerpo, y de allí sus fibras se van a ir ahora a terminar hasta la base del quinto metatarsiano. Aquí. La base del quinto metacarpiano. Así que por eso se llama extensor ulnar del carpo, porque nos va a permitir hacer el movimiento de aducción y de la extensión de la muñeca. ¿Preguntas? No, doctora. ¿No? Ahora vámonos, estos fueron los superficiales, ahora vámonos a los profundos. En los profundos vamos a encontrar 5 músculos. El primero se llama supinador, así nada más tal cual. Este músculo supinador tiene 2 cabezas, va a ser un bíceps. Uno que viene del epicóndilo lateral, aquí, y el otro que se va a ir a la cresta del cúbito, aquí. Y de allí desciende hasta el tercio superior del cúbito. Sus fibras ahora se van a ir hacia el radio. Cubre... Dice que se va a terminar, chicos. No sé por qué. Bueno, ahorita que se termine, voy a retomar la sesión a ver si no se corta, ¿ok? Bueno, voy a cerrar la sesión para que vuelvan a entrar todos otra vez. Bien, este es el músculo supinador. Obviamente, como su nombre lo indica, lo que va a hacer es ayudar ahora a que se lleve a cabo la supinación. Si estábamos en pronación, si estábamos llevando el torso de la mano hacia anterior, cuando hacemos la supinación, ahora el radio va a rotar hacia interno, no es cierto, rota hacia externo, y va a hacer que ahora dirijamos la palma hacia el frente. Así que este músculo supinador pues envuelve prácticamente lo que es el tercio proximal del radio. ¿Preguntas aquí? ¿No? No, doctora. Bien. Luego, el músculo abductor largo del pulgar. El músculo abductor largo del pulgar, aquí, este músculo se va a fijar en el cuerpo del radio. Se va a fijar en la membrana interósea y luego va a terminar en el cúbito. Así que prácticamente se extiende desde el radio hasta el cúbito, pasando por la membrana interósea. Y de allí se va a ir a fijar hasta la base del primer metacarpiano, abductor largo del pulgar. El extensor, hasta allí bien, el abductor, separación del quinto dedo. ¿Sí, verdad? Extensor corto del pulgar. El extensor corto del pulgar, este músculo va a tener inserción en la membrana interósea y se va a dirigir más hacia el radio, hacia el cuerpo del radio. Y va a terminar en la base de la segunda falange o de la falange proximal
del quinto dedo, aquí. El extensor largo va a terminar en la falange distal. Así que tenemos al abductor, al corto y al largo. Este es abductor, este es extensor y este es extensor. ¿Queda? ¿Preguntas? No, doctora. ¿No? Estas imágenes son de Prometheus, ¿eh? Espero que ya tengan ese libro de Prometheus, aunque sea en PDF, les va a servir mucho. Por último, el extensor propio del índice. El músculo extensor propio del índice viene del cúbito, membrana interósea, vamos a decir que en el tercio distal del cúbito, y de allí desciende su tendón hasta la base de la última falange en la cara posterior, extensor propio del índice. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? No, doctora. No, Bien. doctora. Entonces, estos son los músculos del compartimiento profundo en la cara posterior del antebrazo. Con los músculos ya vistos, hay una estructura anatómica que se forma con los músculos del antebrazo y recordando a los músculos del brazo en la cara anterior, que eran 3 músculos, sobre todo los 2 inferiores, el bíceps braquial y el braquial, se va a formar un triángulo que se llama fosa del codo. Ese triángulo, en él, vamos a tomar a los epicóndilos y vamos a trazar una línea en los epicóndilos del húmero. Esa va a ser la base del triángulo. Luego nos vamos a ir con el músculo braquiorradial, el músculo más superficial y voluminoso de el compartimiento lateral del antebrazo. Y luego nos vamos con el músculo supinador largo. Este músculo se encuentra formando parte del grupo de los músculos epitrocleares o músculos flexores de la mano y de la muñeca. El músculo pronador, no supinador, pronador. Así que el músculo pronador hacia interno, el braquiorradial hacia externo, cuando se unen hacia distal, van a formar el vértice de este triángulo. Y a este triángulo se le llama fosa del codo. En esta fosa del codo, entonces, los límites que se tienen desde el húmero y los 2 músculos del antebrazo, vamos a dar ahora al piso de esta fosa. El piso de la fosa, si recordamos, viene el músculo braquial, el principal flexor del antebrazo sobre el brazo, y su tendón se va a ir a fijar hacia la tuberosidad del cúbito, aquí. Y como estamos en la articulación del codo, el músculo que se encuentra más en contacto directo con esta articulación, pues es el músculo braquial. Por esta razón, en la porción interna del piso va a estar formado por el tendón del músculo braquial y en la porción lateral del piso, aquí va a estar la cápsula articular. En la porción lateral, ese va a ser el piso. Luego, ¿quién va a formar el techo? El techo lo va a formar, obviamente, de la piel, la aponeurosis superficial del antebrazo, lo que es prácticamente la aponeurosis de la piel. Y así es como ya tenemos tanto los bordes como el piso y el techo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Bien,
Vámonos primero con las arterias. Y de las arterias, la arteria humeral, que es la que viene en el antebrazo y que ocupa el canal bicipital interno. Cuando llega a la fosa del codo, se mete a la fosa del codo y aquí a nivel de la tuberosidad del radio, aquí estaría más o menos la tuberosidad del radio donde se fija el tendón del bíceps braquial. A ese nivel, la arteria braquial va a dar sus dos ramas terminales, la arteria radial y la arteria cubital o ulnar. Por eso, tanto la arteria humeral como la arteria radial y la arteria cubital forman parte del contenido de la fosa del codo. Acompañando a esa arteria humeral, recordemos que en la vaina humeral viene el nervio mediano. El nervio mediano llega hacia el epicóndilo, hacia el epicóndilo lateral, hacia el epicóndilo medial. Y recuerden que el músculo pronador tiene dos cabezas, uno en el húmero y otro en el cúbito. Va a pasar el nervio mediano entre esas dos cabezas y se va a ir hacia el antebrazo para formar el elemento anatómico que divide al compartimiento en superficial y profundo del antebrazo. Así que, si vamos por allí, y es que borré todo. ¿Preguntas? Sí, doctora. Ok, otra vez mi arteria humeral a nivel